C'est une chanson qui nous ressemble. Pasamos de marca. Y nos vamos a otra de tus favoritas. Y de las tuyas. A la novena colección que os hemos destacado, elegido, la de Tom Brown. Tom Brown, que hemos hablado de él en otros capítulos y hemos dicho que le íbamos a dedicar un monográfico. Bueno, hoy le dedicamos un desfile, pero le dedicaremos un monográfico. Hablamos maravillosamente de él a propuesta de la puesta en escena para la colección de alta costura. También Tom Brown montó, para los que no lo sepáis, montó esta marca en 2001 y anteriormente había sido vendedor de las tiendas de Giorgio Armani y el grupo Club Mónaco, que por entonces era su propietario Ralph Lauren, decidió contratarle y al poco tiempo empezó a formar parte del equipo de diseño y de merchandising. Empezó a escalar y en 2001 decidió pues partir caminos y empezar por su cuenta. En este caso muy acertadamente. Tras una temporada ausente, Tom Brown regresa a la Semana de Moda de Nueva York y ocupó el lugar de clausura de forma espectacular. La última vez que subió a una pasarela fue en julio, cuando debutó en la alta costura en la Ópera Garnier de París con su característico estilo teatral. Hoy ha vuelto al set de Hudson Yard, donde puso en escena por última vez su propia versión del Principito. En esta ocasión, el poema de Edgar Allan Poe, El Cuervo, de 1845, inspiró su puesta en escena. Hemos visto una especie de patio nevado, ¿verdad? Con esa especie de árbol con las ramas sin ningún tipo de hoja. Y era un modelo que daba vida a esa especie de árbol y que llevaba un plumífero infinito que debía medir como 20 metros de largo la cola. Y detrás de él había una especie de ventana blanca translúcida con un roto por el que salían todos los modelos. Nos ha impresionado muchísimo la puesta en escena, no solo por la escenografía en sí, que siempre es un punto muy fuerte, esta especie de teatralidad en Tom Brown, sino que también nos ha llamado mucho la atención el estilismo en esta ocasión, ¿no? No solo esos peinados que quizá hayan sido, luego lo investigaremos, no lo hemos podido leer, pero probablemente los haya realizado Guido Palau, que es uno de los peluqueros que hacen todos los desfiles, al igual que Pat McGrath hace todos los maquillajes, él se lleva la palma con la peluquería, ¿no? Y en este caso es una especie de trenzas extrañas que vuelan por el espacio y las habrán realizado pues eso, con alambres y trenzando el pelo alrededor. Hemos visto una propuesta en la que una actriz muy famosa, ahora leeremos el nombre, ha protagonizado este poema en el que un chico que es un adolescente un poco afligido porque ha perdido a su amor Lenore, le pregunta a un cuervo que le visita constantemente pues por esta chica y constantemente el cuervo le responde Nevermore. Ese Nevermore lo hemos visto bordado en 2 o 3 looks en la espalda de los modelos y es una especie de historia sobre esa desesperación y ese sentimiento de afligido del poeta. De hecho, en el backstage fue muy divertido porque le preguntaron al propio Tom Brown, un poco entre bromas, si él se sentía tan melancólico como el autor, y decía que no, que él lo que quiere, lo que le interesa es que se note que es un diseñador americano y por eso recurre a autores también norteamericanos. Carrie Coon, que es la actriz que os decíamos antes, que es la Berta Russell de Gilded Age, era la que narraba constantemente el poema del Cuervo de 1845. Y fue muy espectacular, os intentaremos poner algunas de las imágenes porque es muy, muy interesante. Pasa por todo tipo de emociones, va desde la calma absoluta hasta la histeria total. Y es muy interesante porque aparte suenan unos cuervos de fondo y suenan esas pisadas por la nieve de los modelos, ¿verdad? Era una idea que al parecer era tan buena, que cayó en la tentación de repetir tanto en la alta, de estrenar en la alta costura y repetir en el prêt-à-porter. Y hay una cosa muy interesante en la colección que es excepto el color, digamos, marrón de fondo que ya habíamos visto justamente en otra pasarela, aquí en este caso solo está ese, digamos, toque de fondo marrón, pero la colección es característicamente en blanco y negro. Y eso nos da pie para una pequeña aclaración que nos querías hacer. Que el otro día dijimos, hace unos cuantos programas, cuando hablábamos de Valentino, decíamos que Valentino literalmente en una entrevista había afirmado que para él el blanco es un color y yo remataba diciendo ¿por qué la importancia de que diga que es un color? El blanco realmente no es un color, sino que es un tono, ¿no? Pero hemos ido más allá, lo hemos buscado y para explicaros un poco, tanto el blanco como el negro como el gris son colores acromáticos.
tienen decir, luminosidad, colores pero que no tienen. tienen pigmento, claro. Entonces, dependiendo de la luz, si juntamos toda la luz, sale el blanco, y dependiendo del pigmento, si juntamos todos los pigmentos, sale el negro. Y bueno, queríamos remarcar esto porque nos ha parecido interesante. Lo ha buscado Pedro. Una colección que probablemente en la primera lectura que hagamos de él no se ve, pero que conforme te vas, digamos, recreando en ella, empieza a parecer una especie como de sutilísimo homenaje a la cultura japonesa. Sí, sí, sí. Hay una especie como de silueta no evidente, pero que está ahí, una pasión por lo geométrico, el cuadro en negro sobre blanco. Hay incluso esta especie de looks, que os vamos a poner un par de fotos, con los hombros caídos, que puede recordar a cómo caen los kimonos por los hombros de las mujeres japonesas, ¿no? Es esa especie de caída una capa sobre otra, y que en este caso es una chaqueta sobre otra. Hemos visto unos volúmenes también espectaculares, ¿verdad? En estos vestidos globo que hemos visto en 3 o 4 ocasiones de distintos colores. Y de hecho también insiste, excepto pequeñas excepciones, de largo a la rodilla, con botas casi hasta la rodilla, insiste en ese otro largo, un poco, se podría decir que pasado de moda, porque llama mucho la atención, de un largo larguísimo, como a 20 centímetros del suelo, que de alguna manera te remite a esas imágenes inconscientes de la cultura japonesa. O sea, es decir, tú estás viendo, sin llegar a saberlo, a ti te suena esa atmósfera a que la has visto en alguna película de algún maestro del cine japonés. También has comentado por encima el calzado, y en unos vídeos del perfil que os hemos recomendado antes de I Deserve Couture, él consiguió meterse en el backstage y también en la propia oficina de Thom Browne. Y hay un detalle muy curioso, y es que los tacones y las botas que vemos están recubiertos por una especie de capa impermeable con la misma forma de la bota, para que la puedas utilizar también en los días de lluvia sin preocuparte por estropearla. E incluso en los bolsos hay un bolso externo de tejido impermeable transparente que cubre todo el bolso a la perfección, pues para esos días de lluvia o de nieve, como en este caso nos propone. Y rizando mucho el rizo, se nos ocurre que cuando se mira esa imagen de fondo de la pasarela, la combinación de blanco, de negro, con ese ocre tostado, con ese ocre quemado, da justamente una iconografía que asociamos siempre a Tapies, Antonio Tapies. Sí. Un pintor español, catalán, que estaba íntimamente conectado con el mundo japonés, porque él estaba obsesionado con la cultura, con la profunda cultura japonesa, y Japón estaba, de alguna manera, encantado con que fuese tan bien interpretada esa alma japonesa en un lugar tan extremo de su cultura como era Cataluña, como era Barcelona. También hemos visto, a pesar de que el impacto visual es muy importante en todos los looks, hemos visto esa especie de sutileza de prendas de prêt-à-porter muy ponibles. Por ejemplo, este look en el que Kristen McMenamy lleva una especie de abrigo de moiré blanco con una intarsia de figuras de cuervos cosidos en el propio abrigo. Debajo lleva un traje perfectamente para ir a la oficina. Pero al igual hemos visto un montón de trajes, tanto en mujer como en hombre, que los utilizan indistintamente entre géneros. Otra vez esa tendencia andrógina en Thom Browne, que nos gusta bastante porque la hace siempre con mucha sofisticación y mucha elegancia. Y hemos visto trajes tanto para hombre, con esa especie de falda-pantalón en la que caen varias bandas, pero también lo hemos visto en mujer. También hemos visto unos looks impresionantes, con esos volúmenes un poco también new look, en estos abrigos que os pondremos fotos, con ese estampado de cuadros, mix and match un poco, porque una parte del abrigo es un tipo de cuadro y la otra es distinto, ¿no? Es una imagen impactante que de alguna manera remite a algunos diseñadores legendarios de la, se podría decir, de la fiebre del diseño italiano, porque hay una especie como de estampado bordado, no somos capaces de distinguirlo, pero está entre estampado y bordado, que imita fachadas de edificios, sí. Probablemente de ese edificio tan característico que preside la mayoría de las grandes casas de Venecia. También hemos estado leyendo varias críticas porque no sabíamos muy bien de dónde viene la referencia de las rosas. Y es que una búsqueda bastante rápida en Google nos ha dicho que en la década de 1930 una persona no identificada, a la que le pusieron el mote de Poe Toaster, se dedicaba a ir todos los años a la tumba original de Edgar Allan Poe en Maryland, que está en la costa este de Estados Unidos. Se tomaba una copa de coñac y dejaba allí la botella todos los años junto a unas rosas.
y bueno, es esa referencia poética para el poeta, ¿no? Bueno, es que hay que insistir en que Thom Browne es un diseñador de moda absolutamente teatral. No Sí. quiere decir que no haya muchos, pero él reivindica, digamos, con toda la energía que puede, una teatralidad que nos remite a los tiempos gloriosos de John Galliano. Su puesta en escena es una puesta en escena de cine. Sí, es que es totalmente. de una exquisitez poética japonesa. No nos cansamos de insistir. También, bueno, mencionar que dentro de nada, en mayo, el primer sábado creo que es de mayo, se celebra la Gala del Met, que este año la temática se titula Bellas Durmientes, y es muy probable que teniendo esta especie de relación con el mundo vegetal, floral, etcétera, vayamos a ver algunos de estos looks que son, pues eso, espectaculares. No sé si Rihanna llevará este árbol gigante del plumífero eterno, que siempre lleva vestidos un poco locos, pero... De todas formas, nos encanta vincular la literatura, en este caso la poesía, con la moda. Y justamente es una colección tan teatral, tan poética, que obviamente hará las delicias de aquellas personas que consideran que la moda también puede estar basada en un cuento de Edgar Allan Poe. Dos o tres looks que nos recuerdan bastante a looks que hemos visto en la siguiente